Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompaña en este curso de Introducción Básica a los Escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 42 de nuestro curso titulada Carta a los Colosenses. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta a los Colosenses. Esta carta va unida inseparablemente a la carta a los Efesios. Sus similitudes y su contenido en algunos aspectos reiterativos nos hacen unir ambas cartas. Luego la crítica, tanto interna como externa, dicen que no son escritos que se basen en la pluma de San Pablo, sino más bien en sus discípulos. Sea lo que fuere, nos encontramos con otra de las cartas con más sabor eclesial del ministerio apostólico de Pablo como creador de comunidades, a las que tanto animó por llevar la luz de Cristo frente a todas las falsas doctrinas y los argumentos de los herejes que se introdujeron en la vida y actividad de la comunidad cristiana. Hay autores que piensan que esta carta a los cristianos de Colosas es de Pablo, aunque la comunidad no la fundará el apóstol. La fundación de la comunidad cristiana se debe al convertido colosenses Epafras, compañero inseparable de Pablo en la prisión, y es el que mantiene viva la unidad de la comunidad mientras su apóstol preferido está preso. ¿Cuál era la ciudad de Colosas? Colosas, ciudad de la Frigia, estaba situada en el valle del Lico, sobre la vía principal que une a Éfeso con Iconio, un centro comercial muy frecuentado. La ciudad distaba 160 kilómetros de Éfeso, en Frigia, en la moderna Turquía. Su fértil valle producía abundantes cosechas de higos y aceitunas. Se encontraba dicha ciudad sobre la vía principal que de Éfeso y Sardes llevaba hasta el Éufrates. Durante los siglos IV y V a.C. era muy populosa, amplia y rica. En el tiempo de Pablo, la ciudad estaba en ventaja con su vecina Laodicea, que había llegado a ser el centro administrativo de la región. Los habitantes estaban configurados fundamentalmente por indígenas frigios y colonos griegos. Durante la primera mitad del siglo II, 2000 familias de Babilonia y de Mesopotamia habían sido llevadas en colonos en Lidia y Frigia por Antíoco III. Según nos relata Flavio Josefo, Colosas, en el templo del apóstol, era un centro cosmopolita en el que se mezclaban diversos elementos culturales y religiosos. La evangelización de la ciudad parece ser contemporánea a la estancia de Pablo en Éfeso, en los años 52 al 54. Epafras, oriundo de Colosas, compañero de Pablo, es quizá el promotor. La evangelización a partir de Éfeso se realiza al contrario, comenzando por las ciudades más lejanas como Colosas, alrededor de 200 kilómetros, y no de las más cercanas como Trayas o Magnesia del Meandro. Lejanas geográficamente, estas ciudades son sin embargo vecinas unas de las otras, económicamente por motivos del comercio de tejido de los que todas viven. Colosas era conocida por sus lanas negras. La comunidad judía es muy activa en este campo desde hacía más de un siglo. La población de Colosas es políglota, como el mismo apóstol San Pablo. En la ciudad se usa el griego, pero igualmente se habla el dialecto lidio, propiamente de Sardes y Tiatira, y el dialecto de Pisidia. La intensa circulación entre estas ciudades está favorecido por las corporaciones. Pablo sabe aprovechar de ese dato. Hacia el año 60-61, un terremoto destruye no solo Colosas, sino también la Odisea y Jereápolis. Esta última se reconstruye rápidamente, mientras Colosas no llega de nuevo a ser ciudad hasta la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Para la autenticidad del escrito es muy importante la relación continuista entre Colosenses y otros escritos de Pablo. Colosenses contiene la designación de la Iglesia como cuerpo de Cristo.
Pablo podría haber desarrollado ulteriormente sus ideas, pero es muy sorprendente que en Colosenses la soteriología, es decir, el tratado de la historia de la salvación comunitaria, sea sostenida más enérgicamente de lo que hasta ahora había hecho el apóstol. Se encuentra conceptos como el perdón de los pecados en Colosenses 1 y también tiene una idea más fuerte de la muerte expiatoria de Cristo en Colosenses 1:22. Pero esto constituye una novedad radical porque el estilo de otros escritos paulinos, el mismo Pablo cita fórmulas que no coinciden completamente con la propia soteriología. En la carta a los Colosenses se desarrolla la idea del bautismo. Esta idea bautismal no debe ignorar el punto de contacto con otro pasaje netamente paulino. En este complejo desarrollo observamos los siguientes estadios: Cristo muerto y resucitado. Pablo afirma que los que han muerto con Cristo resucitarán con él. Y la carta a la comunidad cristiana de Colosas muestra que los cristianos hemos muerto con Cristo y con Cristo resucitaremos. Es posible que Colosenses no esté escrita por Pablo y quizás sea de un discípulo suyo. Es también posible que sea de la famosa escuela paulina. Es normal que una personalidad de tanta fuerza cristiana como Pablo, un maestro consumado del misterio del Evangelio, tuviese a su alrededor otros maestros de espiritualidad, en este caso, discípulos del apóstol, imbuidos por la fuerza inexorable del mensaje cristiano, es decir, del Evangelio de Cristo. Ellos mismos pudieron redactar definitivamente esta carta, aunque la idea central procedería del maestro Pablo. Los nombres mencionados en la carta nos remiten a ambientes vecinos a Pablo. Tanto la mención de su firma como la noticia de que Pablo está en prisión son recursos propios para hablarnos de la autoría de dicha carta. La estructura de un escrito tan pequeño como el que nos ocupa, la carta a los Colosenses, viene determinado por varios factores. Primero, la lectura reiterada del escrito dará al lector una amplia visión del mismo. Segundo, al ser una estructura, un sistema de relaciones entre sí y entre todas y cada una de sus partes, el lector debe distinguir sus unidades, las palabras claves, la gramática, la sintaxis, así como los contenidos del escrito. Todo ello hará posible determinar después sus significados y, lo que es más importante, el mensaje religioso que encierra dicha carta. Primero, el saludo inicial. Colosenses capítulo 1, del 1 al 2. Acción de gracias por la propagación del Evangelio y el crecimiento espiritual de la comunidad. Colosenses 1, del 3 al 14. El himno cristológico. Colosenses 1, del 15 al 20. La conclusión de la acción de gracias. Colosenses 1, del 21 al 23. Tres partes centrales de la carta: el misterio de Pablo en Colosas, Colosenses 1 del 24 al 2:5, la fe en Cristo, Colosenses 2:6 al 3:4, la norma de comportamiento cristiano a seguir a Cristo, Colosenses 3:5 al 4:6, y un epílogo del Colosenses 4, capítulo 4, versículo del 7 al 18. Veámoslos por separados. El saludo inicial. La carta comienza con un saludo en el que Pablo tiene como hermano a Timoteo, el cual es nombrado solamente en el inicio de nuestro escrito. Parece que el redactor menciona a Timoteo porque la comunidad de Colosas sabe que su misionero, Pablo, no está solo en la prisión, sino que es muy posible que le acompañe Timoteo. Los dos hombres se diferencian en algunas características. Pablo es el apóstol de Cristo por voluntad de Dios, mientras Timoteo es el hermano. Así lo dirá la carta como tal, así lo dirá la carta a los Colosenses en el saludo inicial. Luego tenemos la acción de gracias por la propagación del Evangelio y el crecimiento espiritual de la comunidad. La acción de gracias es constante y está apoyada por la unión con Cristo y el amor fraterno, que no son como los cimientos del cristianismo. La evocación de la fe desemboca en la esperanza y tiene como consecuencia la proclamación del Evangelio. La buena nueva ha sido difundida por Epafras, oriundo de Colosas, al que se debe el conocimiento del Evangelio en la ciudad, porque fue él quien lo enseñó a la comunidad cristiana. Epafras es llamado ministro fiel de Cristo, es decir, diácono.
Luego veremos el himno cristológico. No pretendemos hacer una exegesis del himno cristológico, pero sí indicar la impronta que dicho himno tiene para la cristología. El himno tiene dos partes. La primera de ellas contiene una serie de términos aplicados a Cristo, tales como Hijo eterno de Dios, Creador y Señor de todo, imagen de Dios. Mientras que la segunda parte describe a Cristo como cabeza de la nueva creación de la iglesia, subrayando el hecho de la encarnación y de la redención. Luego está la conclusión de la oración de acción de gracias. Esta conclusión es muy práctica para la comunidad. El apóstol subraya que sin Cristo ellos no son nada. Serían como extranjeros y por lo tanto enemigos de Dios. Estarían separados de Dios y existiendo en la ignorancia de su presencia. Por ello, Pablo invita a la comunidad a la vivencia de tres actitudes netamente cristianas: ser santos e irreprochables ante Él. Para ello necesitan de la fe como fundamento de una vida cristiana. Esa fe se apoya en la esperanza de la cual la proclama el Evangelio que el mismo Pablo les predicó. Luego vamos a tener las tres partes centrales de la carta, de Colosenses 1, Colosenses 2, Colosenses capítulo 3 hasta el capítulo 4. Y en primer lugar vamos a ver el misterio de Pablo en Colosas. Esta primera parte consta a su vez de dos subpartes. La primera subparte narra el misterio servidor de Pablo entre los colosenses. El combate de Pablo consiste en un anuncio, una pena y una lucha por el objetivo único, la revelación del misterio. La segunda parte describe cuál es el fin del combate, llevado a cabo por Pablo. Este combate no es por unos pocos, los de la Odisea o los de Colosas, sino por todos los creyentes, conocidos y desconocidos. El objeto de la lucha es Cristo, esto es, para esta lucha es necesaria la unión con Cristo y con todos en una misma fe y en un mismo amor. La segunda parte nos va a hablar de la fe en Cristo. El desarrollo de esta segunda parte de la carta a los cristianos de Colosas consta también de 4 pequeñas subpartes. La primera subparte describe la invitación que reciben los cristianos de Colosas a dejarse seducir por otros maestros ajenos a la comunidad cristiana. Los colosenses cristianos estaban imbuidos por algunos maestros ajenos a la comunidad cristiana que pretendían vaciar de contenidos la fe cristiana, con criterios que no pertenecen al sentir verdadero de Cristo. El apóstol rechaza todo aquello que quiera sustituir a Cristo o relativizar el pensamiento cristiano. El error de los cristianos de Colosas es unirse a cierta filosofía que perturba su nitidez cristiana, apartándolos de Cristo e invitándolos a sustituir a Cristo con otras ideas extrañas u hostiles. El fuego, el aire, el agua, la tierra son de importancia, pero nunca pueden sustituir a Cristo. La segunda subparte describe la incorporación de todos los cristianos en el misterio de Cristo. Los de Colosas están llenos de Cristo porque han recibido el Evangelio del reino. Ello les implica y los inserta en el misterio vivo de Cristo. Participan de su divinidad y están invitados a llenarse del mismo Cristo y adquirir una comprensión plena del Señor. Los colosenses están insertados en Cristo desde el bautismo. El bautismo significa estar sepultados con Cristo, pero ellos serán resucitados en virtud de la fe en el Señor de la vida. La tercera subparte manifiesta de una manera clara cómo los cristianos son liberados con relación a los mandatos y las leyes. Las expresiones como fiestas anuales o de novilunios o de las semanas es muy frecuente en el Antiguo Testamento y en la literatura judía. Ellas han tenido su propio valor en la historia de Israel, pero en la presencia de Cristo dichas fiestas llegan a ser superfluas. Cristo es el que da sentido a todas las cosas. De ahí que los cristianos no deben abandonar su fe en Cristo para volverse a prácticas superadas o extrañadas a la fe. La abstención de ciertos alimentos, la observancia de las fiestas y el culto a los ángeles carece de sentido. Todos ellos han sido constituidos en familia de Dios, y tales prácticas carecen de valor y de un auténtico sabor cristiano.
La cuarta subparte narra cómo el autor se dirige a los de Colosas diciendo que no desprecien la sabiduría, como tampoco deben ignorar y despreciar el alimento y la sexualidad para la vida de las personas. Ellos deben interiorizar a Cristo, de ahí que no deban dejarse engañar por las apariencias de otras religiones, en las que instigadores elaboran su propia doctrina, mostrando un misterio en el que está excluido a Cristo, sino todo lo contrario. Cristo pertenece a la esfera de la divinidad, y los cristianos deben aspirar a las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo, no a las realidades pasajeras de la tierra. La tercera parte, que nos habla de la norma del comportamiento cristiano para seguir a Cristo. Esta parte exhortativa de nuestra carta tiene también 3 subpartes. La primera subparte consta de una serie de recomendaciones dadas por el apóstol para que los cristianos tengan una conducta ética apropiada a la fe y a las costumbres cristianas. El apóstol señala 2 clases de vicios. Los primeros afectan a la idolatría y hacen a las personas esclavos de la carne y del dios dinero. Son las fornicaciones e impurezas, los deseos desenfrenados, la avaricia, la idolatría. Los segundos vicios son los que miran los pecados contra el amor y deterioran la vida comunitaria y social. La cólera, la ira, la maldad, la maledicencia, las obscenidades, las palabras groseras y la mentira. Estos son los vicios del hombre viejo. Por ello Pablo les invita a revestirse del hombre nuevo, que se transforma en imagen de Dios. La segunda subparte son breves exhortaciones que se relacionan con los códigos domésticos de convivencia cristiana. Las relaciones entre los esposos, por ejemplo. Estas relaciones nunca pueden desembocar en la sumisión de la mujer al esposo, sino de un amor que nace de ambos como conviene al Señor. Es obvio que la mujer de aquella hora estaba en calidad de esclava. Pablo no entra en disquisiciones, sino que orienta la situación del marido y de la mujer en una igualdad recíproca de respeto, de generosidad y de amor, que es el vínculo de la unidad consumada. A los hijos recomienda la obediencia a sus padres, pero en todo, a no ser que se trate de algo contra la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, el apóstol advierte a los esclavos a que miren a sus amos con la vista puesta en el Señor, porque solo Él es a quien importa agradar y a quien dará a cada cual según su comportamiento. Luego tenemos el epílogo. El apóstol no quiere emitir noticias sobre el momento actual, porque las comunicarán los 2 emisarios. De una parte, Tíquico, que le acompañó en el tercer viaje de Corinto a Jerusalén, y de quien Pablo habla en las cartas pastorales. Y de otra parte, Onésimo, el esclavo que había huido de Filemón, a quien Pablo había convertido a la fe. Ambos son muy queridos por el mismo Pablo, por ser fieles y colaboradores de su ministerio servidor en las comunidades cristianas. Los saludos son desde las personas a su círculo de intimidad, los que están con él en la prisión, Aristarco de Tesalónica y Juan Marcos. También habla de Jesús, apodado Justo. A través de estos emisarios, el apóstol les envía palabras de aliento y consuelo a los cristianos de la comunidad de Colosas. Epafras, el fundador de la comunidad, recibe los elogios propios de un padre hacia su hijo. También los colosenses reciben saludos de Lucas, el médico querido de Pablo y autor de la doble obra, el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por último, los de Colosas reciben los saludos de Dimas. Pero, ¿cuál es la teología de la carta a los colosenses? El autor de la carta se centra en 3 realidades fundamentales. La primera de ellas es cómo Dios interviene transformando el mundo. La segunda centra su atención en cómo Dios interviene en el misterio de Dios realizado en Cristo. La tercera contempla cómo todo el desarrollo teológico de la carta a los colosenses lleva a los cristianos de esta hora a vivir y manifestar una vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Primero, Dios interviene transformando el mundo. El himno de la carta a los colosenses es central y da la tonalidad teológica a todo el escrito. Es un himno que confiesa la primacía de Cristo sobre todo el mundo. Con este himno se desmontan todas aquellas pretensiones que buscan en los poderes del mundo
un camino más hondo de redención y de salvación. Todo está subordinado a Cristo. Cristo es la imagen restaurada de la nueva creación que se inicia con Él mismo. Segundo, el misterio de la salvación de Dios. El misterio de la salvación divina se realiza en Cristo que nos libera, pero el creyente ha de vivir una nueva vida en Cristo si quiere ser coherente y ecuánime con su misma fe cristiana. Esta vida nueva en Cristo solo es posible en Él, porque solo Él puede salvar. Jesús nos salva del mundo de la herejía y de aquellas realidades esclavizadoras del hombre. Tercero, la vida nueva. La vida nueva expresada desde Dios comporta una serie de exigencias y actitudes, pero sobre todo en las relaciones del cristiano con la familia y la sociedad. El cristiano necesita de la virtud cristiana de la vigilancia. También es precisa la frecuencia y constancia de una vida centrada en la oración. Y sobre todo, hemos de prestar atención a la conducta de los no creyentes que nos pueden apartar del camino de Cristo. La carta a los cristianos de Colosas es una ocasión para comprobar en nuestras propias vidas el misterio de la salvación. Las doctrinas no deben ser nunca absolutistas, se vuelven obsoletas con el devenir de la historia de los hombres y del cosmos. Solo permanece Cristo, la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda la creación, el Señor de la historia, vivo y eterno para siempre. La carta a los colosenses como tal, entonces, aparte de ser un escrito eminentemente eclesiológico, también nos muestra que los astros, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el cosmos, que es todo lo que ve el esoterismo, que nos hablan del horóscopo, que la luna, que el sol, que el día tal, que la luna tal, que tu número tal, que el signo del zodiaco y todo esto, no sirve ante los ojos de Dios, porque solo Dios permanece para siempre. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 42. Si Dios así lo permite, nos veremos en la lección número 43. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.